All right, FightHype.com, Sean Zattel here with the former junior middleweight champion of the world, the current #1 ranked contender at middleweight for the world titles, Mr. Jaime Munguia, undefeated, 35-0 heading into October 30th, main event on DAZN, live from California. Jaime, thanks so much for joining us. What do you think about your opponent, first off, taking on Tureano Johnson? Jaime, ¿qué piensas de tu oponente que estás enfrentando a Tureano Johnson? Pues yo creo que es un gran peleador con una gran experiencia. Obviamente es por eso que estamos tomando ahora sí que toda lo más fuerte del entrenamiento, todas las responsabilidades de hacerlo fuerte todos los días. Y yo creo que pues tenemos las habilidades y podemos salir con el brazo en alto, pero sin duda tenemos un gran rival. I think it's going to be a fighter with great experience. He is a great fighter. We're in the strongest part of training, and we're being responsible by training very hard every day. We have the ability to walk away with our hand raised, and it's a very tough opponent. Jaime, like you said, he's a strong fighter who comes to fight. He says in this fight, he knows he has to box more. But if he comes like he's always come in his career and comes forward and comes to fight, does that end very badly for him because of your style and what you bring to the ring? Como dijiste, Jaime, el Tureano es un peleador muy fuerte y ha dicho de que quizás va a tener que boxear más en esta pelea, pero si llega como siempre y va para adelante, ¿crees que va a terminar mal para él? Pues yo creo que no sabría decirte si mal para él, pero solamente podría decirte que si hace eso va a ser una gran pelea para toda la afición, porque pues yo por igual voy a presionarlo y voy a tratar de buscar el knockout. I couldn't tell you on his behalf, but if he does that, I can tell you that it'll be a big fight for all. I will go in there to pressure him and look for the knockout. Jaime, what's some of the things you've been working on with, the great Eric Morales in training camp? ¿Qué has estado trabajando con el gran entrenador Eric Morales? Pues hemos estado trabajando todo tipo de cosas, movimientos de cintura, velocidad, combinaciones, tiempos. Creo que pues hemos tenido ahora sí que un entrenamiento muy completo y pues vamos, este 30 de octubre vamos a demostrarlo. We've worked on all kinds of things, on speed, combinations, waist movement, timing. We have had a very complete camp. And on October 30, we're going to demonstrate all of it. You know, being from Tijuana, do you have a favorite Eric Morales fight that you watched growing up or even going back on YouTube? Siendo de Tijuana, ¿no tienes una pelea favorita de Eric Morales que quizás viste cuando estabas chiquito o quizás lo has visto por YouTube? Sí, pues nunca me tocó verlo cuando estaba chico, pero sí, pues hay muchas peleas muy buenas de Eric, con Zaragoza, con Barrera, con Pacquiao. La verdad que pues todos esos fueron unos grandes combates. You know, I couldn't see it when I was very small, but there are a lot of fights with Daniel Zaragoza, Manny Pacquiao, Marco Antonio Barrera. These were all great fights. What's the #1 thing you feel right now moving forward you want to improve on? If you could pick one main thing, what would it be, Jaime? Si podrías escoger una cosa que puedes mejorar en esta pelea, ¿qué sería? Pues yo pienso que pues mis tiempos, mi jab, yo creo que va a ser la clave y es lo que esperamos mejorar, mi jab. I think it's my timing and my jab. My jab will be very key, and that's what we hope to improve upon, my jab. What would you say, is the #1 thing you possess now is your best attribute? ¿Qué dirías que es tu cualidad más importante que tienes? Pues yo creo que pues, mi cualidad que tengo, en mi caso, yo pienso que soy fuerte, que pues resisto mucho bajo presión, que puedo seguir presionando, que pego fuerte y pues yo creo que también tengo habilidades y puedo hacer bastantes cosas arriba del ring. Yo pienso que me considero por eso.
The quality I have best, I can tell you that I'm strong. I can take pressure and I can give pressure as well, and I can hit very hard. And I think what I consider is that I can do a lot of things in the ring. You know, you're rated #1 by 2 organizations, the WBC and the WBO. Who would you rather fight, Jermall Charlo or Demetrius Andrade, if it's up to you? Estás clasificado como #1 en 2 organizaciones. That was WBA and WBO, right? WBC and WBO. El CMB y la OMB. Si tuvieras la oportunidad de escoger, ¿con quién te gustaría pelear? ¿Jermall Charlo o Demetrius Andrade? Pues no tendría ninguna preferencia. La verdad, con cualquiera de los dos me gustaría una pelea. I have no preference. The truth is, I would like to fight against any of the two. It seems, though, that Jermall Charlo, it would make for more of a funner clash of styles, a more exciting fight. Do you agree with that, or not necessarily? Parece que una pelea con Jermall sería una en la que los estilos se acoplarían más y sería una pelea más emocionante para los aficionados. ¿Piensas eso? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que pues sería una pelea más emocionante. Totalmente. Yes, I totally agree. I think it'll be a more exciting fight. Totally. What did you see from him in his last fight? Were you impressed? As you were watching, were there things you felt you could take advantage of, Jaime? ¿Qué te impresionó de la última actuación de Jermall Charlo? ¿Viste algo que quizás te impresionó? ¿Qué es lo que viste? Pues nada más, ahora sí que su jab para mí me pareció bastante bueno. When I was watching it, I would say that his jab, for me, it seemed very good, his jab. Do you feel you're ready for that fight in 2021? Is that a fight you want next, or if not next, in 2 fights? ¿Crees que ya estás listo para una pelea con Jermall en 2021 o quizás una pelea más para enfrentarlo? Sí, la verdad que estamos dispuestos a pelear con él y pues nos sentimos fuertes y nos sentimos seguros de eso. Yes, the truth is we are ready to fight him. We feel strong and we feel confident of that. How would you win that fight? It's, you know, if it comes down to toe-to-toe, do you just have to win that fight with, you know, big Mexican balls? You know, I know it comes down to skills and all that kind of stuff, but how do you pull off winning that fight? ¿Cómo ganarías esa pelea? Obviamente, si se van al tú por tú, obviamente algo importante es los huevos mexicanos que tienes, pero también un aspecto es las habilidades. ¿Cómo ganarías una pelea con Jermall Charlo? Pues ahora sí que no lo sé, la verdad, ahora te soy franco, no me he puesto a estudiarlo muy bien. Ahorita estamos concentrados con Johnson. Yo lo que siento es que será una gran pelea y creo que pues al igual mejoraría mi jab, trataría de mantener mi distancia porque sabemos que Charlo tiene una gran distancia, pero pues presionarlo y golpes al cuerpo y yo creo que pues serían la clave para esa pelea. I don't know, to be frank. I haven't studied him that well, but we are focused on, you know, Tureano Johnson right now. But I feel it would be a great fight. I would improve on my jab. I would use my distance because you know that he has good distance, and I would pressure him and, you know, work the body. I think that would be very key for that fight. What is it about working on the jab? Because, you know, obviously it's one of the first things you learn as a kid growing up in boxing, but so many champions, they still talk about how much they like to work on their jab and those types of things. Could you explain why, even at the top level, it's still so focused on fundamental things? ¿Por qué el jab? Porque hay muchos campeones que aún, ya que son campeones, les gusta trabajar en el jab. Si podrías explicar por qué en los niveles más altos los campeones dicen que siempre les gustan repasar los fundamentales. No te entendí bien la pregunta, disculpa. Si puedes explicar por qué campeones y campeones como tú les gusta repasar los fundamentales del boxeo como el jab. Pues yo creo que pues para mí el jab es una de las cosas más importantes en el boxeo, sino la más, bueno,
a lo mejor puede ser la más importante porque pues es el jab es el que mantiene tu distancia, es el que usas para abrir, para conectar otro golpe, para abrir combinaciones. Entonces, pues para mí la verdad yo creo que es uno de los golpes más importantes y pues yo creo que sin el jab no puedes hacer nada y menos en un nivel élite. The jab is one of the most important things in boxing, maybe the most important. It keeps your distance. You use it to find openings, to connect further punches, to open up combination opportunities. For me, it's one of the most important punches, and I don't think you can't do anything without it, especially at an elite level. Do you think we see a better jab against Tureano Johnson? ¿Crees que vamos a ver un mejor jab por parte de Jaime Munguia ante Tureano Johnson? Sí, estoy seguro. Yes, I am sure. And do you think that fight will end in a knockout? I know you said if that's what he's coming for, that's what he's coming for. But if you had to predict it, do you think he stopped this guy? ¿Crees que va a terminar en un knockout? Si podrías dar una predicción, ¿crees que va a terminar por un knockout? Pues posiblemente yo creo que un 99% seguro de que sí. Possibly. I'm about 90% sure that yes.